Bendecidos, amados, ¿cómo están? Aquí de nuevo en Cordero y León, empezando el nuevo año en bendición. Le damos gracias a todos los que nos ven a través de las plataformas sociales. Se me había olvidado decirles, el 12 de diciembre cumplimos un año al aire. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus vistas, que nos alientan a seguir predicando la palabra de Dios. Hoy comenzamos con una actitud positiva y el Señor quiere que en el 2021 hayan cambios de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. El Señor quiere que le sirvamos a Él con un corazón limpio, porque como Él dice en su palabra, Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y el que quiere ser más grande tiene que servir primero, y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Hoy una palabra que me ministró mucho, ¿no? Y que es algo que tenemos que hacer todos nosotros, porque eso está en nosotros, es algo que está en esta pecaminosa, ¿verdad? Que es sobre la hipocresía, que a veces pensamos que no somos hipócritas, pero con nuestras actitudes estamos haciendo lo contrario al que el Señor nos dice. Espero que esta palabra sea bendición para sus vidas, amados. Entonces, comenzamos. Ya le dijimos, el tema es vivir sin hipocresía, ¿verdad? El Señor nos dice en su versículo, un momentico, amados, que no me deja, ¿está perdido? Sí. Para ver el versículo en el que vamos a trabajar esta noche. Dice Mateo 23 del 1 al 7. Es un poquito largo, por eso vamos a hacer la primera parte hoy y dentro de 8 días, viernes, vamos a hacer la segunda parte. Hoy vamos a hablar en lo espiritual y después dentro de 8 días vamos a llevar este contexto de la Biblia a lo natural, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso tienen que estar muy atentos, amados, en esta noche. Entonces Mateo 23, 1 al 7 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros. Pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres os llamen rabí, rabí. Esto era lo que el Señor hablaba, que no le gustaba de los hipócritas y los fariseos en ese tiempo, ¿no? Vamos a empezar, como aquí dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dirán ustedes qué es cátedra. En ese tiempo los asientos se reservaban para los maestros en la sinagoga, para los maestros que enseñaban el Antiguo Testamento, la ley. Entonces se les llamaba la cátedra de Moisés. Ahí era donde se sentaban los escribas y los fariseos, que es lo que explicaba aquí el versículo. Después dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas que no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando ellos dicen eso, es porque muchas veces ellos querían que la gente hiciera lo que ellos decían, pero ellos no lo hacían, ¿verdad? Entonces eso era lo que el Señor se refería, que eran fariseos e hipócritas. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito después de la muerte de Jesús. Entonces antes se estudiaba la ley de Moisés, por eso dice la cátedra de Moisés, porque ellos estudiaban el Antiguo Testamento, la ley mosaica, que eran más de 400 leyes. Entonces esa era la que ellos querían aplicar al pueblo de Israel. Entonces dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué es filatería? Filatería es un término que proviene del griego filaterión, que significa protección o amuleto.
Pero esto se refiere a unas pequeñas cajitas de cuero que cargaban los judíos en ese tiempo, donde se guardaban pasajes de las escrituras, pasajes de Éxodo y de Deuteronomio en la religión judía. Y flecos de sus mantos se refieren a esos flecos de hilo de color azul o blanco. Ustedes no han visto a los judíos que ellos en sus ropas tienen unos flecos tejidos como en forma de trenza, hay unos blancos y otros azules. Entonces, estos son bordes de cuerdas retorcidas sujetadas a las ropas exteriores de los israelitas, lo que hacía reconocerles que sus obligaciones debían ser leales al Señor. En Deuteronomio 22:12 habla de este borde, habla de que eran unos flecos de hilos de color azul y que tenían que ir colgando de su manto, está en Deuteronomio 22:12. Y entonces esto significaba de que ellos tenían que ser leales al Señor. En ese tiempo eran supuestamente leales al Torá, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo usted distingue a los judíos cuando usted los ve con ese cordón, verdad? En Mateo 23:3, si lo podemos ver aquí, más adelante, de donde decía que, así que todo lo que os digan o guardes, guardadlo y hacedlo, mas no conforme a sus obras. Entonces dice que en Mateo 23:3 Jesús no quería imponerle a los discípulos todas las enseñanzas de los fariseos, o sea, todas estas leyes de la ley mosaica. Él no quería imponerle a ellos esto. ¿Por qué? Porque él criticó muchas veces las creencias de ellos. Él no estaba de acuerdo con muchas cosas que ellos hacían. ¿Su mandato qué significaba? Ellos querían que obedecieran las enseñanzas, pero que fueran esas enseñanzas que fueran de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Porque muchas veces, como lo dice aquí el versículo, luego lo repetimos, porque me voy varias veces, porque yo quiero que esto le quede en claro a ustedes. Decía, porque dicen y no hacen, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Dice que todo lo que os diga guardéis y guardarlo y hacerlo, siempre y cuando estuvieran de acuerdo a sus escrituras, siempre y cuando las demás personas, los discípulos de Jesús y las demás personas podían hacer estas cosas, siempre y cuando estuvieran en la palabra. Pero si no estaban en la palabra, decía que tenían que estar muy atentos, porque dicen y no hacen, y que estuvieran de acuerdo a cómo ellos se manejaban, ¿verdad? A sus actitudes, a sus obras. En el Mateo 23:3 Jesús no quería imponer a los discípulos todas las enseñanzas de los fariseos, pues de todo criticó muchas de sus creencias. Su mandato significaba que obedecieran las enseñanzas de los fariseos, pero siempre y cuando estuvieran correctamente en las escrituras. Yo quiero que les quede esto claro. Ellos enseñaban, pero había leyes que en ese tiempo era la ley mosaica, que eran escritas por ellos, que era la ley de Moisés. Entonces lo que el Señor decía era que obedecieran siempre y cuando estuvieran escritas en la palabra, ¿verdad? Mateo 23:4, los fariseos intentaron colocar un cerco alrededor de la ley, es decir, establecieron reglas tan estrictas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Y ellos pensaban que con esto no iban a deshonrar al Señor. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice aquí? Él está acusando a los intérpretes de la ley porque ellos muchas veces colocaban cargas sobre los hombros de la gente, que ellos mismos no podían hacerlo, como les dije anteriormente, ni podían cumplir. Mateo 23:5, aquí se lo estoy desglosando, porque estamos hablando, el capítulo de hoy es Mateo 23, del 1 al 7. Mateo 23:5, las fluterías, lo que yo les dije ahora adelante, eran cajitas de cuero que contenían rollos diminutos con los versículos de Éxodo y de Deuteronomio. Los judíos devotos los llevaban en la frente y en un brazo. Es como cuando usted ve a una persona religiosa que carga la Biblia debajo del brazo, para a veces creerse más santo que los demás, o, ¿verdad? O más piadoso. Ellos lo hacían en ese tiempo. Y los flecos de, lo que yo les decía ahora, los flecos de hilo de color azul o blanco se cosían en las 4 puntas. Esto está explicado también en Deuteronomio 22:12. Los fariseos utilizaban estas cajitas y estos flecos en sus ropas para lucir más piadosos. Son prácticas religiosas, amados. Eso después lo vamos a ver cuando lo veamos en lo natural. Muchas veces la gente piensa que porque se coloca una falda larga, una camisa de manga larga, lo va a hacer más piadosa, pero sus acciones dicen otras cosas, su manera de comportarse dicen otras cosas, su manera de servirle al Señor dicen otras cosas. Entonces a veces no son las prácticas religiosas ni cómo vestimos ni nada, porque cuando llegamos al Señor, el Espíritu Santo te encarga
de decirte cómo debes de vestir, cómo debes de hablar y cómo debes de actuar, ¿verdad? Hoy en día, amados, entre los líderes religiosos y ministros de alabanza, podemos ver en las megas iglesias, amados, que esperan que hayan afiches y anuncios y que aparezcan gigantescas fotos de ellos, ¿verdad? Con fotografías, con su mejor perfil. ¿Por qué? Porque ellos quieren mostrarse ante la gente. Estos autodenominados apóstoles que hacen su entrada al templo, recibidos de aplausos como figuras públicas o políticos, muchas veces van a estar escoltados de guardaespaldas. Eso no es lo que quiere el Señor, porque eso dice que eso es hipócrita, fariseos nos queremos mostrar. Eso es una falsa santidad. Eso es una manera falsa de buscar al Señor. Y también habla del evangelio del mercado. ¿Cuál es el evangelio del mercado? Cuando se venden las prendas ungidas, que usó el apóstol, que usó el profeta, y todos estos ejemplos de prácticas religiosas, llenas de altivez y vanidad, amados. Mateo 23:6 dice, aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. Estamos con el mismo Mateo 23. Quieren ser vistos y admirados por los demás. Mateo 23:7 dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué significa rabí, rabí? Rabí, rabí significa vocablo arameo, que se emplea como un título, era un título honorífico en ese tiempo, para designar a los maestros. Así le decían a Jesús, maestro, maestro, rabí. A los fariseos les gustaba ser reconocidos y respetados. Ellos querían ser como rabí, ¿verdad? En la actualidad tenemos muchos líderes con mucha dificultad para aceptar que se les llame hermano, hermana, siervo, sierva. ¿Por qué se enojan? Y puede ser pastor, puede ser apóstol, profeta, pero no. Siervita, perdón, yo soy pastor, yo soy apóstol. Y entonces eso no es humildad, ¿verdad? Y ya tienen títulos, doctores, reverendos, obispos, ya nadie quiere ser pastor, ya pastor como que no es nada, ya el pastor ya quiere ser apóstol. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas son como los fariseos y como los escribas, como dice, y como los hipócritas, como dice Jesús, quieren reconocimiento, ya se vuelven inaccesibles para el pueblo. Para hablar con ellos hay que pedir una cita anticipada porque tienen su agenda llena, ¿verdad? Como las figuras públicas. Cuando Jesús usted no le tenía que pedir cita, Jesús predicaba en las aldeas, Jesús caminaba, todo el mundo tenía acceso a Él, a hablarle a Él. Este es lo contrario del ministerio de Jesús, amados. Él se destacó por la grandeza de su servicio y ese es el llamado que el Señor nos hace en el 2021, que estemos aquí para servir, no es para que nos sirvan, sino que ese es el llamado del Señor, el servicio. ¿Cómo sirve usted? Ayudando a su hermano, predicando el evangelio, de pronto en el ministerio de alabanza, de pronto dando una palabra, de pronto visitando a los presos. De alguna manera usted le puede servir al Señor, siempre y cuando usted lo haga con un corazón desinteresado, no para que lo vean. El reino de Dios, la grandeza. ¿Cuál consistía la grandeza del reino de Dios? Consistía en servir a los demás. Y eso es lo que el Señor quiere, amado, en el 2021. Que la grandeza de nosotros sea servir a los demás. Jesús vino a este mundo a servir y no a ser servido. Y Él se humilló hasta la muerte de cruz. Les voy a dar un pedacito de la hipocresía en lo natural, porque eso lo vamos a dejar para dentro de 8 días, porque es un poquito extenso, las características. ¿Qué es la hipocresía en lo natural? Es la actitud constante o esporádica de fingir creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades, estándares que no se tienen o no se siguen. Queremos esa virtud, esas cualidades y queremos tener creencias ajenas para destacarnos. Es una actitud falsa que no es de nosotros. La persona hipócrita, estamos hablando de lo natural, la hipocresía, finge cualidades o sentimientos que no experimenta verdaderamente. Es como un tipo de mentira, es como un tipo de pantalla para dar una reputación, para que lo conozcan de una manera. Pero en su casa, en su hogar y en otras partes se comporta de manera diferente. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás sus sentimientos reales o motivos. Muchas personas han sido lastimadas o muchas personas tienen baja autoestima, son complejos de inferioridad, no se quieren, no se aman y son las que usted ve dando charlas de motivación, charlas de empoderamiento,
charlas de buenos matrimonios, si tienen su matrimonio destruido, están divorciadas, son personas con conflictos, son personas que tienen problemas de su niñez, son personas que no han perdonado, pero en esa fachada, en esa pantalla, para tener una reputación, para que la gente la vea diferente, para tener un estándar de importancia, están siendo hipócritas con su manera de vivir. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás lo que realmente hay. Hay personas que están rotas, quebradas, necesitando de un abrazo, necesitando del Señor, necesitando palabra, necesitando que venga un hermano y ore por ellos. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, excelente en el Señor, pero están quebradas. ¿Y cómo está? Excelente. De gloria en gloria y de victoria en victoria, y es mentiras. Y usted los ve bien, bien arreglados, aparentemente, pero son como dice el Señor, sepulcros emblanquecidos, ¿verdad? Por dentro se están muriendo. Una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza en ella y que construye una apariencia sobre ella misma para resaltar ante los demás. Y eso es lo que no quiere el Señor, amados. Esa es la exhortación de este día. No podemos ser y aparentar algo que no somos. Cada uno de nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Tenemos una esencia propia. No podemos imitar a nuestros líderes. No podemos imitar a los famosos. No podemos imitar a la gente que tiene esas mega iglesias, a esos oradores, a toda esa gente. Para nosotros querer tener un estándar, para no quedarnos atrás, para que la gente nos vea, para que la gente, para subir nuestra autoestima, para pensar que a veces somos más que los demás, que hemos logrado muchas cosas, pero es mentira, amados. La persona hipócrita siempre se quiere propagar como ejemplo, pretendiendo que los demás actúen de la misma forma. Son de esas personas que dicen, mire, yo tengo éxito, yo tengo fama, yo tengo tanto dinero, yo hice esto en 5 años y yo lo hice, usted también lo pudo. Y entonces es en lo artificial, en el dinero, en la fama, en el poder. Pero no es para, eso no es el servicio que el Señor quiere. Mire, yo he visto pastores con tenis, camisetas, en fincas, en pueblos, predicando la palabra, se sientan con la gente humilde y están predicando. Pero hay pastores que son de corbata y son de altar y de esas iglesias que usted no los ve allá, no se untan de barro, no se untan con la gente humilde, no predican la palabra, no salen de su zona de confort. ¿Por qué? Porque quieren ser exaltados y a veces quieren ser más que Dios. Y si Dios fue humilde, y si Dios caminaba, si Dios andaba en sandalias, si Dios andaba con una túnica, si Dios servía, si Dios le lavó los pies a sus discípulos en señal de servicio, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, amados? A la persona hipócrita le gustan las exaltaciones, es decir, los elogios. Le gusta que lo glorifiquen por todo, porque dio una palabra, porque fue a una iglesia. Gracias por su visita, nos sentimos, gracias porque usted vino, gracias por esa palabra. No, no es una obligación y la palabra tampoco se vende, no tenemos que pagar porque nos prediquen. No tenemos que pagar porque nos vengan a cantar una alabanza, unos adoradores. ¿Por qué? Esto es diferencia porque son beneficios propios. Esto está lejos de la realidad, de la actitud de servicio que el Señor quiere. El hipócrita no es el que siempre dice mentiras. A veces el hipócrita impresiona, porque muchas veces esos fariseos, esos falsos líderes, esos pastores vestidos de ovejas se saben la palabra. En Mateo 23:2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos conocían de la escritura. Y con esto los dejo, amados. Dentro de 8 días seguimos con las características de una persona hipócrita. Con esto, con lo que hago en el fin, no es con el fin de señalar, ni de juzgar, ni de criticar a nadie. Cada cual le tiene que dar cuenta a Dios por sus actos, por lo que hace, por lo que dice, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es que vivamos su palabra en espíritu. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dios lo que quiere es que no seamos hipócritas los unos con los otros. Dios lo que quiere es que nos mostremos como Él se mostró, una persona sencilla, humilde, transparente, que servía, que no importaba si era el mayor de la iglesia. No, yo cuántas veces he visto líderes, pastores en su iglesia, iglesias pequeñas, limpiando, barriendo, ayudando, llevando al mercado a los hermanos de la iglesia, no para que lo vean, no, porque ellos sí saben lo que es actitud de servicio. Pero hay pastores que siempre delegan a los líderes. Vaya usted
a tal persona y llévele este mercado. Vaya usted a los hospitales, vaya usted a los ancianatos, pero ellos no son capaces de ir y mirar qué es lo que está pasando, cuál es la necesidad de la gente, no están ahí acomodados, ¿verdad? No se salen de su forma de confort. Eso no es lo que quiere Dios. Dios no tuvo un altar, Dios no tuvo una iglesia, mega iglesia, y no habían sillas, no, Él predicaba por donde iba. Donde el Señor te coloque, tú tienes que dar raíz, tú tienes que predicar el evangelio. Si lo puedes hacer por las redes sociales, gloria a Dios. Mire, a mí de gran manera se me alegra el corazón cuando yo veo a gente predicando a través de las redes sociales. Y mire que nos ha mostrado el Señor con esta pandemia, que no es una iglesia, no son 4 paredes. Cada uno de ustedes, así como mi esposo y yo, somos una iglesia. Pero nosotros decidimos servirle a Dios. No tenemos una iglesia, no tenemos una mega iglesia, no necesitamos. Dios necesita un corazón de siervo, un corazón que le sirva, un corazón que lo ame, un corazón que predique la verdad, que la palabra que la persona esté dando sea veraz y eficaz. Que esa palabra pueda libertar a los que están en prisiones, que esa palabra pueda sanar corazones quebrantados. Y muchas veces no se hace en 4 paredes, muchas veces el Señor lo manda a lugares que tú no te imaginas. Solamente déjate usar, que esa actitud de servicio tuya sea genuina, transparente, que no hagas lo que hacen los demás, como los hipócritas, para mostrarse, para decir que estás ayudando. Hazlo de corazón y la recompensa te será añadida. Con esto los dejo, amados. Los esperamos dentro de 8 días en Cordero y León. También los esperamos el domingo en Ministerio Fuente de Vida con mi esposo, el pastor Silvio Parra. Sean más bendecidos, paz y gozo. Bye, bye.